el vestido de bodas, todo eso está implicando esto que estamos planteando ahora, que es la naturaleza divina, otorgársela otra vez al ser humano. El ser humano la rechazó, Dios se la vuelve a regalar, se la vuelve a poner. Esa es la naturaleza humana, nos impide estar con Dios por la eternidad, y como Él nos ama mucho, nos quiere tener por la eternidad. Y ese es el propósito divino. ¿Okay? También el propósito divino es atraer hacia el Padre y que lo conozcamos. Nadie ha visto al Padre. El Señor Jesús dice en capítulos 6 y 7 de Juan que Él, el que ha salido de Él, es el que sí lo conoce, y precisamente Él vino a darnos a conocer quién es el Padre. En Juan 6:48 Él dice de este modo, y con esto esa es la primera parte para que entendamos de este tema, de esta tercera parte, que entendamos que lo que significa cuando Él dice yo soy el pan bajado del cielo, soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, y siempre está hablando con el yo soy, implicando con esto que Él es el eterno, y que por esa precisamente, porque Él es el eterno, es el único capaz de darme esa eternidad otra vez. El ser humano ya no puede ser eterno, pero cuando Él dice el yo soy, y si tú crees en mí, tú también eres. Quiere decir que nos va a dar la eternidad. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida. Y la verdad del maná en Juan 6:32 es que Jesús, que vendrá del cielo, del lado de Dios, para darle el verdadero alimento al ser humano. Ese es lo que significaba el maná. La historia del maná, ¿se recuerdan? Físicamente hablando, si nosotros vemos, es un alimento que tiene todos los aminoácidos y que no necesitamos más. El ser humano, por su naturaleza, y Dios condesciende y le permite que coma carne de codorniz y otras cosas después. El asunto es de que Él, en su grandeza, en su gran sabiduría, le da al ser humano con el maná, le está dando a entender a ellos en esa corriente del éxodo que estaban durante su estadía en el desierto. Ellos deberían comer el maná, que significa que eso significa que el Hijo de Dios en toda la historia humana debe comer del pan de vida si quiere de verdad estar con Dios por la eternidad. Eso significaba el que debían comer el maná y dejarlo, y el sábado mismo no debían de dejar de comerlo. Por eso les dio, en el sexto día les dio doble ración para que guardaran para el sábado. Dios nunca fue su propósito que tuviéramos vigilias. El ser humano, y menciona las vigilias, no tenerlas. El problema es que nosotros estamos dependiendo de la vigilia para tener una relación plena con Dios, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que usted y yo tengamos una plena relación y una plena entrega con Él, de tal modo que ustedes y yo podamos asemejarnos a Él en íntimo coloquio, en íntima relación con Él. Y la única forma es que yo pueda comer de Él y no depender de ciertos procesos, de ciertos protocolos y pasos para lograrlo. Eso los dio para que el hombre entendiera con manzanitas y con palitos, entendiera el plan salvación, porque el ser humano es duro de entender, y en su misericordia Dios lo da de ese modo. Por eso las historias bíblicas nos dan a entender quién es ese gran Dios y Creador, Jesucristo. En Juan 6, 54, 39 y 40 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Bueno, aquí menciona una parte, esta parte de la Escritura, menciona que todo aquel, usted y yo, que comemos del pan, como dijo él, yo soy el pan, quiere decir que ustedes y yo estamos recibiendo diariamente. Y eso es en nuestra naturaleza humana, así debe de ser, el plan de salvación estipulado así. Que usted y yo podamos alimentarnos para crecer a la altura y semejanza de Cristo Jesús. Lo dice en Efesios capítulo 4. Así que en el verso 39 también dice que nos va a resucitar en el último día, en el verso 40 también. ¿Por qué? Porque él sabía que muchos
hemos de morir antes de verlo llegar en las nubes de los cielos. Para él no hay tiempo, pero el ser humano, él sabe que estamos sujetos al tiempo, a la gravedad, etcétera, y en su misericordia simplemente nos dice esto. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Cristo y se ha bautizado y sigue creyendo en él y come diariamente de él, de Cristo, él va a resucitar en el último día. Eso debemos tenerlo presentes, no dudarlo nunca. En Juan 7, 41, 42 explica y dice, otros decían, este es el Cristo, pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? En realidad, ¿de dónde viene el Cristo? El Señor Jesús en el capítulo 7 explica que Él viene del Padre Celestial, viene de allá arriba del cielo, del lado de Dios, del mismo seno del Padre. Él hablaba así como humano para que entendiera usted y yo, entendiéramos, que en nuestra humanidad, si lo aceptamos y Él nos otorga esa naturaleza divina, podremos estar otra vez en el seno de Él y estaremos con Él. Algunos pentecosteses en mi vida me han dicho que nosotros vamos al cielo porque venimos del cielo. Y no es así. No es así. El único que tiene preexistencia y ya en un aspecto teológico que les explique más teología, yo les voy a explicar, les voy a dar el tema de la preexistencia de Cristo. Y van a ver qué interesantísimo es ese tema de conocer más a Jesús cuando Él estaba antes de tomar la naturaleza humana. Cómo era, qué físico tenía o no tenía, etcétera. Todo lo vamos a ver en ese momento. Por esa razón, ahora nosotros debemos entender, ¿vendría de Galilea el Cristo? ¿Vendría de dónde? Él viene de arriba, Él mismo dijo, dice, yo vengo del Padre y voy hacia el Padre, y a donde voy yo, ustedes no saben a dónde voy yo. Y tenían divergencia, tenían discusión los judíos cuando estaban oyéndolo a Él. Y dice, ¿no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén? De David y de Belén, el pueblo de donde era David. Si todas aquellas corrientes doctrinales entendieran un poquito más el Evangelio, se metieran sin rechazar, o le hicieran más bien al caso al diablo a la gente, ya hubiera venido Cristo, porque muchos que están creyéndole más al diablo con sus corrientes doctrinales, como la esposa de Adán la primera era Lilith, y los dioses, etcétera, etcétera, tanta cosa corriente que hay. Y aquí lo podemos ver, que viene desde el principio. El diablo estaba influyéndoles a la gente que no aceptaron a Cristo, por simplezas. Si venía de Galilea, de Nazaret o de Belén, bueno, lo cierto es que debería venir de Belén. ¿Por qué? Porque era la ciudad de David. Bueno, era la señal para ellos que entendieran de dónde vendría. Pero, y cuando vino a su ministerio, a ejercer su ministerio, ¿de dónde vino? Dice, algunos, inclusive uno de los discípulos dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Bueno, era de Galilea, ¿no? Él vivía allí con su madre y con José. Cuando murió José, y se quedó con su madre y sus hermanos. Pero Belén, ¿qué significa Belén? Ya Luis Oquendo, ya sabemos ese tema, ya hemos platicado este tema un poquito antes, pero viene de esta palabrita. No me salió aquí. Debía salir en hebreo aquí, pero es Bayit Lehem, y lo estoy transliterando abajo, donde Bayit es casa y Lehem es pan. Entonces, si vemos Bayit Lehem, es casa de pan. Y precisamente por ello los judíos, cuando dijeron esto, ellos no entendían si venía de Galilea o de Nazaret. No, Cristo estaba allí y les hablaba del pan bajado del cielo, que Él era el pan, que si comían de Él y bebían, no iban a tener más que vida eterna y no cosas terrenales. Aparte, me refiero yo que el propósito de Cristo era otorgar la naturaleza divina para que pudieran estar con Él por la eternidad. Es lo que deberían entender ellos, y se ponían con simplezas. Bueno, pues Él viene de Galilea, no puede ser el Cristo. El Cristo debe venir de Belén. ¿De dónde? Porque entendían ellos que era Bayit Lehem, del pan, la casa de pan, porque de ahí vendría el pan de vida. Sin embargo, nosotros siempre buscamos peros.
El propósito para el ser humano y el propósito de la iglesia es este. En primer lugar, el propósito que el ser humano debe tener es el mismo que Jesús, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito, en carácter y en voluntad. Asimismo, nosotros como seres humanos y de la iglesia debemos tener ese mismo propósito. No somos iguales que Dios, pero en su semejanza, los que se entregan a Él y tienen su naturaleza y van creciendo, es que le están conociendo porque ya le recibieron. Entonces, nosotros debemos conocerle y recibirle, pero para conocerle tenemos que recibirle primero. La B, una vez conocido, haberlo recibido y conocerlo, vivir con Él, somos ahora el pan para otros, para que así mismo ellos, otros, conozcan al Padre Celestial. Ese es nuestro propósito, no es otro. Si por décadas estado en la iglesia y lo único de verdad que nos apasiona muchos temas de algunos predicadores muy buenos, no quiero mencionarlos, y otros muy malos también, en el sentido de que no predican bien, pero sí predican muy bien, y aún así hemos caído siempre en el error del conformismo, de estar sentaditos allí, escuchando un buen sermón, después una relación, comunión con los hermanos un poquito, los que no se van a su casa, y ya se olvidan de Dios en ese santo sábado. En la iglesia católica llegamos, me persinaba, ya cumplí con Dios, me voy al mundo a hacer mis labores. Así éramos, así pensábamos y así seguimos siendo. Pero el propósito de Dios en la iglesia y para la iglesia es otro que es atraer a otros hacia Cristo. También el propósito es de que ustedes y yo vivamos en la eternidad. Porque una vez que hagamos esto de conocerle, recibirle, conocerle y atraigamos a otros, vamos a vivir eternamente con Él. ¿Y qué es lo que vamos a ir a hacer allá? ¿Vamos a estar aburridos? Todavía no sabemos. Pero va a ser tremendamente hermoso la vida allá. Se los puedo asegurar, como dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído jamás oyó, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos obedientes. Pero hay otra persona que vio en visión y dice, las cosas que yo vi allá son buenas y les puedo asegurar que es bueno, así como Josué y Caleb, que vieron en la tierra prometida, vieron grandes frutos, trajeron unos ejemplos de lo que habían visto en la tierra buena y que emanaba leche y miel, y sin embargo, así le pusieron peros, pero eso es lo de que es la Canaán celestial. Hay racimos que hemos visto ya y lo estamos comprobando. Entonces, los pioneros de la iglesia, el propósito de la iglesia, de Dios en el plan salvación, es darle a otros a conocer al Padre Celestial a través de su iglesia. Las 7 iglesias del Apocalipsis están presentándonos a nosotros el transcurso de la historia de la iglesia de Dios a través de la historia, desde Cristo Jesús hasta su regreso. En esta última parte, en la 7ª iglesia de la Odisea, los pioneros de la iglesia adventista, que eran del primer día de la semana, antes no eran del 7º día, eran del primero, porque Guillermo Miller, por ejemplo, él no guardaba el sábado. Elena de White lo guardó hasta después. Y los otros que están abajo también lo guardaron hasta después, que se les dio esa nueva luz para ellos. Es cuando vinieron a ser adventistas el 7º día, pero a través de ellos, el Señor empezó a predicarle al mundo esto del plan salvación. Ellos predicaron esta parte y creían firmemente que se vendría el fin del mundo en la salvación. Este es un periódico de aquel tiempo de lo que predicaba Guillermo Miller y los seguidores. Y así esta es una foto de ese documento y así lo sacaban y la gente lo veía y se estremecía y muchos aceptaron. Ellos seguían predicando y lo hacían a través de conferencias en carpas y reunían gente, iban y escuchaban a Guillermo Miller, escuchaban a Joseph Bates, escuchaban a tantos otros pioneros que hubo. Y se juntaron las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos les resumían la profecía de los 2300 años a estas personas.
Y eran tan convincentes Guillermo Miller en su exposición que todos creían que efectivamente venía. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, y la iglesia debía hacerlo. La iglesia, inmediatamente, el 22 de octubre de 1844, esperaron, muchos en sus casas, otros en la roca. Hay una roca ahí en Michigan que le llaman la Roca de la Ascensión, donde se reunieron muchos de muchas iglesias evangélicas que habían venido de Europa. Se formaron iglesias luteranas, cuáqueros, de todos se formaron muchas iglesias que se reunieron con Guillermo Miller y esperaron a Cristo ese 22 de octubre y no llegó. No llegó porque se equivocaron en el concepto ellos, pero no Dios. Y Dios les permitió tener esto para probar a sus hijos verdaderos en este mensaje del triple mensaje angélico. Y el primer ángel estaba dándose, predicándose el evangelio de la venida de Cristo y del juicio, pero ellos entendieron otra cosa. Y el gran chasco se produjo cuando a la medianoche esperaban a Cristo y no vino. Porque una de las parábolas dice que a medianoche se oyó la voz del esposo, ahí viene el esposo. Y unido con las profecías, ellos entendían que venía el 22 de octubre de 1844 a medianoche. Pero no vino. No vino y se produjo un gran chasco que lloraron. Es una foto de aquel tiempo, cómo lloraron esa gente, de verdad. Pero Dios en su misericordia le muestra a dos hombres que estaban correctos en todo. Lo único que se equivocaron era que Jesús no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y mediante esa visión les dijo en Apocalipsis 10:11, les dijo, entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez a todo el mundo, a las naciones, tribus y lenguas. Y debían predicarlo. Y lo empezaron a hacer al grado que la iglesia, con este mismo tema de los 2300 años, explicarían, continuaríamos explicándole al mundo entero la presencia. ¿Me permiten un segundito? Bueno, también tengo que tomar un poquito de agua. Les continúan explicando esta profecía desde los 2300 tardes y mañanas. Y ya le explicaron correctamente que no era que venía a la tierra, sino que pasaba a ser sumo sacerdote. Y así sucesivamente continuaron ellos. Murió Guillermo Miller, murieron muchos. Se formó la nueva iglesia adventista en 1860 y 63. Se confirma oficialmente el nombre de la iglesia, perdón. Y continuamos. Y el propósito de la iglesia entendió este propósito desde ese tiempo hasta ahora. Y me voy a explicar por qué. En ese tiempo, nuestro Dios, al tomar a la iglesia, después del gran chasco, se cumple el mensaje del segundo ángel cuando las iglesias se van, se quedan un poquito hermanos. La gran mayoría se fueron a sus iglesias donde habían salido, otros ya no creyeron, se fueron al mundo. Perdón. Y entonces, los que quedaron entendieron esta gran comisión de Jesucristo que les dijo, id y hacer discípulos. Él nunca dijo que se quedaran sentados, pero la iglesia se sentó. Y conforme fue creciendo la obra, muchos se fueron creciendo y se formó una colonia adventista en Battle Creek, Michigan, donde estaba la conferencia, la primera conferencia, las oficinas de la iglesia. Ahí se organizó la primera de la iglesia, el nombre oficial hasta la fecha lo tenemos. Y se quedaron muy contentos, muy felices. Ese no era el propósito de Dios. Y cuando un hombre que era un gran médico cirujano, Kellogg, que vino a plantear una nueva doctrina del templo viviente, como templo santo, perdón, iban en la imprenta con estas planchas, estas placas, iban a editar el libro. Y Dios,
permitió que viniera un incendio muy fuerte que destruyó la imprenta. Dios había dicho de otro modo también, en otro momento, que no hicieran hospitales grandes, que es lo que quería que él, un gran emporio, ¿no? Y dijo sanatorios, bueno, pues estaba creciendo mucho el sanatorio adventista y que también se les quema. Ese no era el propósito de Dios. Y a partir de allí, los adventistas del séptimo día hicieron lo que dijo Dios. Esta lámina que estoy presentando, entendieron lo que Cristo Jesús había venido a hacer al mundo. Al instruir a 12, que se predicara el evangelio por testimonio a toda la gente. Entonces, la gente creyó y lo conocen en todo el mundo. La iglesia adventista está en todo el mundo. Ya vemos, no 3,000, 4,000, sino millones adventistas. Pero la condición de la iglesia actualmente dista mucho de cumplir con el propósito divino. Solamente nos conformamos en muchas de las formas, lo estamos conformando y hay que prepararnos, no para salirnos de la iglesia, ni atacar a la iglesia. No me estoy declarando que la condición de la iglesia actualmente es esta, que vemos en la lámina, de ir a sentarnos a alabar el nombre de Dios y nos sentimos contentos y emocionados y después no pasa nada. Y sábado con sábado estamos en ese propósito, pero ese no era el propósito divino. El propósito divino era de que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Nos hemos quedado con ellos. Por eso nos entregó el mensaje del triple, de los 3 ángeles. Y el tercer ángel nos interesa mucho ahora en esta ocasión por el asunto del coronavirus y lo que está pasando y nuestra actitud que debemos tomar. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14, 9-10 lo dice. Es el mensaje de los 3 ángeles y el especial el del tercero. ¿Y cuándo se recibe? Dice, porque el tercer ángel dice que no se recibe esta marca. Y hemos estado hablando en la profecía de los 2 sábados pasados acerca de lo que es la ley dominical, la marca de la bestia, etc. Hemos hablado algunas cositas que del Apocalipsis 3. ¿Cuándo se recibe esta marca entonces? Esta marca se va a recibir no ahora cuando venga la vacuna, que nos van a traer el 1 de noviembre. Muchos tienen miedo de eso. Yo no tengo miedo de que me pongan de tomar una vacuna ni nada de eso. No tengo miedo de eso. No me gusta que me pongan virus, como ahorita me dicen, póngase la vacuna de la flu. ¿Desde cuál flu? Porque soy como 2,000. Y nomás no, pues de la flu, pues ¿y cuál? Y yo no les acepto que me la pongan porque a un amigo mío, bueno, no un amigo mío, Lupita y yo lo conocemos. Y Lupita, cuando me estaba platicando, el doctor Chapatín, Lupita, estaba platicando que él se paralizó su cuerpo por 6 meses. Le pusieron una vacuna de la flu y después de 6 meses apenas empezaba ya a hablar y a caminar, pero con dolores. Fue terrible para él, pero así mucho les pasa. Entonces dice, es que el 90% no le puede pasar, pero al 10% le puede pasar. No, pues a lo mejor soy del 10% y mejor que ni me ponga nada. Claro que sí. Yo mejor ni la acepto. Así que, bueno, como sea, la marca de la bestia es muy distinta a esto, queridos hermanos. Léame esta parte ahí, Lulu. A ver, Lulu, léeme esta parte. ¿Cuál? Yo no veo nada. Espérame, ¿cómo que no ve nada? ¿Están Pues viendo? aquí no veo nada, aquí no me sale nada. José, ¿te sale? Sí, se mira la diapositiva. Entonces, Ya lo miré. por favor, léemelo, porque ya me cansé de hablar un poquito. ¿Lo hiciste más grande? Pues yo no sé, pero ¿alguien me lo quiere leer, por favor?
Ya lo encontré. Es que no se miraba bien, pero ya me salió. Cuando se recibe esta marca, ¿es eso? ¿Sí? Ah, cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la Roma, honrará con ello el papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adora a la bestia y a su imagen. Es tremendo. Allí es cuando efectivamente, si usted quiere saber cuándo se recibe la marca, allí es. Cuando se dé estas leyes que impongan esta observancia, allí esa es la marca de la bestia. No tengan miedo ahorita, si de algún modo va a pasar que cada uno haga algunas decisiones, pero vamos a ver qué pasa, vamos a confiar en Dios, todavía no se saben muchas cosas. Sin embargo, sigue leyendo aquí, a ver Lupita, léeme esta parte. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honran en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y el pensamiento de los hombres, será cuando los que preserven en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Es tremendo, ¿no? Entonces, estoy pasando esto porque quiero que ustedes y yo entendamos. No tengamos miedo. Ahorita no está puesta ni se está poniendo. No se preocupen. Pero esto es el momento cuando ustedes sí tengan en su corazón, en su mente, se pongan estas leyes. No acepten el asunto de guardar el domingo. Continúen con Dios en el sábado y hasta ese momento. Así que tengamos siempre firmes esta parte y veremos que Dios nos va a ayudar. A ver, alguien que me ayude a leer, Alba. Espérame. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Terrible concepto, terrible aseveranza, la que hace en el libro de Evangelismo. Y es precisamente que en este... Y en este... Con la mujer, cierra los ojos, tengo una sorpresa para ti. ¿Quién no habla? Que le baje a su micrófono, por favor. Tengo una sorpresa. ¿Ya? Ok, gracias. Y en el propósito de Dios, al darnos a conocer la profecía, lo que hemos estado hablando hasta ahorita desde el principio, el propósito de Dios para su iglesia, para usted como un ser humano, que entendamos cuál es el propósito. Uno, que el Señor, en primer lugar, no vino a otra cosa más que a darme esa naturaleza divina porque me ama tanto que me quiere tener con Él por la eternidad. Para eso me lo dio a conocer y yo de ese mismo modo ese propósito lo voy a cumplir, lo debo cumplir. Una persona que no lo cumpla, créanme, cuando venga la marca de la bestia va a caer. Y estamos viviendo ahorita una situación que se nos presenta difícil. Yo no puedo ir a predicar a las calles, a las casas, por el coronavirus. Mucha gente sale a comprar ya, sale aquí, sale allá, como que están animándose más, ya vieron que se puede controlar de cierto modo y ya salen. Aún así, ya nos cuesta un poquito más de trabajo que la gente acepte una predicación ahorita. Va a ser difícil,
conforme va a pasar el tiempo. Imagínense, si estamos en esta situación, ¿qué va a pasar en el momento más difícil? Pues menos vamos a poder, porque mucha gente menos va a creer. Es por esa razón que nosotros necesitamos entender esta parte del Apocalipsis 18, que es la continuación del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Dice el 18:1 de Apocalipsis: después de esto vi otro ángel que descendió del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos a ver. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Apocalipsis 18:1. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que dan la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Qué significa? Que esto es el propósito de Dios que va a cumplir a través de su iglesia, de sus fieles servidores. Está predicho ya en el capítulo 18 de Apocalipsis que va a suceder. Dice, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder. Y yo estaba oyendo esa predicación más temprano, que necesitamos el poder de la lluvia temprana, perdón, de la lluvia tardía, dice, y más aún de la lluvia temprana. La lluvia temprana ya ocurrió. Se dio cuando los discípulos y cuando la iglesia adventista entendió las cosas, cómo debía ser a través de lo que estaban en su colina muy firmes, muy tranquilos, y entendieron el mensaje de los incendios que hubo. Los que estaban ahí muy concentrados se fueron partes del mundo a predicar el mensaje, y por eso se desperdigó el mensaje de los tres ángeles que está ahorita en el mundo. Pero dice con gran poder. A veces en la iglesia hemos hablado, hemos hecho eventos como unas vigilias, ayunos, para estar más tiempo en comunión unos con otros. Y en esos momentos, con mucho fervor, queremos que se derrame el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque queremos que nos cambie en ese momento. Queremos que nos tome y queremos ver ese milagro en nosotros en esos momentos de unas vigilias que se han hecho. Lo único que he visto yo, que es muy bueno hacerlo, que qué bueno que lo hacen y se siente bonito estar allí con los hermanos y uno mismo, yo me siento bien, pero no ha descendido ese poder. ¿Por qué? Porque solamente es en ese momento cuando nos entregamos a Dios. Porque solamente es en ese momento que estamos viviendo esa emoción, ese fervor espiritual. Porque es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere, que esté en la vigilia, o que esté en ayuno, o que esté en la iglesia, o fuera de la iglesia, en mi trabajo, en mi casa, donde sea, quiere que viva esa espiritualidad. Yo pues les dije al principio, esa comunión con Dios el conocer a Dios es lo que Dios quiere que quiere hacer en nosotros, que lo conozcamos, para que estar en esa comunión plena y tengamos un pleno coloquio con el Padre Celestial, para que cuando Él vea que yo estoy listo, derrame ese poder, no tanto por resultado de una vigilia. Algunos me critican porque yo hablo así. No se espanten. Estoy declarando solamente que si en décadas que estoy en la iglesia he estado en muchas vigilias de 6, 8 horas, otras de 3 horas, y no ha sucedido nada. ¿Por qué? No me estoy burlando, lo estoy diciendo con un dejo de tristeza, porque tristemente no ha pasado. Y todavía seguimos con esperanza de que se derrame ese poder. Pero ¿cómo se va a derramar si ni siquiera queremos instruir a otros en el discipulado, en hacer discípulos? No queremos instruirnos bien. Está complicadísimo. Yo quisiera que todos, qué bueno que hablemos de que va a haber una lluvia tardía y que hagamos vigilias, qué bueno. Pero creo que debemos instruir al pueblo. Y óiganme, los que me oigan, y pasen la voz, los líderes en la administración, que nos ayude para que todos seamos instruidos
en discipulado y entendamos estas cosas que estoy hablando ahora yo, para que podamos salir a predicar y que venga pronto el Señor. Solamente hasta ese momento, cuando tengamos una sola fe, un solo bautismo, solamente, entonces vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Antes no. Por muchas vigilias que yo haga, muchos eventos que yo haga en la iglesia, no va a suceder, ¿eh? Solamente es para llenar el calendario y, claro, públicamente, no con dolor, no con mala leche, sino con dejo de tristeza, porque no ha sucedido, ¿no? Y debemos instruir ya al pueblo. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis 18? Bueno, dice, y clamó con fortaleza, en alta voz diciendo, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Apocalipsis 18:2. Debemos aprender esto ya. En Apocalipsis se presenta que es la protección divina contra los engaños de los días finales. Esta es la revelación, o es el Apocalipsis que revela los engaños finales de Satán que producen a través de una iglesia que la Biblia le llama en capítulo 17 la gran ramera, la gran Babilonia. Y la gran Babilonia era una ciudad que su nombre se le llama ahora confusión. ¿Y qué es lo que representa el sistema babilónico? El sistema babilónico representa que cómo tuvo su origen cuando Nemrod y los demás se rebelaron contra Dios y quisieron hacer lo que Dios quería, quisieron hacer lo que ellos querían. Dios no quería que hicieran eso, que una capital del mundo. En el nuevo orden mundial, bestia que sale de la tierra, de las bestias segunda y la primera bestia están en un solo propósito, de prender a los hombres en este nuevo orden mundial, en el movimiento ecuménico, para que hacer sus propósitos el diablo. Porque esto es del diablo. El diablo inspiró a Nemrod y a los demás hombres en aquel tiempo en las valles del Sinar para que pudieran construir una torre de Babel y así no hacer la voluntad de Dios, sino hacer una capital del mundo, una sola lengua, y ellos querían ser ellos para poder seguir mandando en el mundo entero, en todos los humanos, pero ellos querían tener ahí su capital, y querían ellos ser los meros en esa hegemonía mundial. Estamos en las mismas. Y ahora, con esto del coronavirus y todo lo demás, el diablo está sacando ya todos los puntos para que en este nuevo orden mundial se haga solamente lo que ellos. Ya de hecho, solamente hay 13 familias en el mundo que son las que hacen todo el teje y maneje de los gobiernos mundiales, y es lo que están haciendo, ¿no? Ya del nuevo orden mundial se comenzó a dar desde en 1900, ya en su totalidad, para cumplirse en estas fechas y los que vienen, ya en 1900 con el Papa Gaspar y otros que lo hicieron en aquel tiempo. Hablaron mucho de ello y lo han estado haciendo conforme pasan los años. Así que tuvo su origen allí y por eso Dios no les permitió, no que hicieran la torre que creciera hasta el cielo, que llegara hasta las nubes para librarse de otro diluvio, que así lo presenta, pero en esa historia está presentando por qué Dios confundió las lenguas, y los diseminó por todos lados, para que se cumpliera el propósito divino de llenar y de multiplicarse y de llenar toda la tierra, para que se cumpliera el propósito divino de mostrarle al mundo entero en este conflicto entre Cristo y Satanás, quién es Satanás y quién es Dios. Y ese era el propósito de Dios. Y en Babel, en la torre de Babel, lo iban a hacer de otro modo. Ahora lo quiere hacer el diablo ya otra vez y lo está logrando. Y lo va a lograr porque en capítulo 13 de Apocalipsis dice que son contemporáneos los dos poderes, el cuerno pequeño, la bestia, son contemporáneos con la segunda bestia. Y dice que lo va a lograr en un momento dado, hacer que sea un nuevo orden mundial. ¿Y quiénes son los que van a batutear, a dirigir? Pues ellos, ¿no? Pero es el diablo indiscutiblemente el que hace esto, y lo vemos que Dios les destruyó la torre, los confunden las lenguas y los manda y los despacha para todo el mundo, váyanse unos
unas razas para qué, otras razas para los que se entendían se fueron para otros lugares y empezaron a llenar toda la tierra. Y es por eso que tenemos ese asunto de la confusión. El término Babilonia en Apocalipsis representa confusión religiosa. En Apocalipsis 17:5 se presenta ya un poquito más para entenderla, y en su frente tenía un nombre escrito que se llama Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ven acá y te mostraré, le dijeron a Juan, la sentencia contra la gran. Fíjense que está hablando ya la sentencia, no enseñándonos quién era la gran ramera, no, ya lo muestra quién era ella, pero le dice la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embregado con el vino de su fornicación. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta mujer es una iglesia que se sienta sobre una bestia roja que ya está llena de nombre de blasfemia. Que no es otra cosa que una mujer, una iglesia con muchas blasfemias, y se sienta sobre el gran dragón. La mujer vestida de escarlata está vestida de púrpura, de rojo y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es muy interesante entender esto, pero vamos a ver por qué. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. La revelación del Apocalipsis predijo que miles serían engañados a medida que estas enseñanzas de la antigua Babilonia entraran en la iglesia. Y en la iglesia, acuérdense, porque en el primer siglo se predicó el evangelio en su pureza, por eso está el caballo blanco, con su jinete, con el arco, etc. Y es que los apóstoles predicaron el evangelio en su pureza. Una vez faltando ellos, la iglesia se empezó a desviar, empezaron a llegar a la iglesia doctrinas falsas, al grado que ya en el siglo IV la iglesia apostata y se une con el Estado. Terrible fue eso, y ahí lo muestra con el caballo, con el ángel que tiene la balanza en la mano. El Apocalipsis, el caballo negro. El engaño satánico acerca del sábado es una de las mentiras engañosas que tiene el diablo, y dice que pensará esta iglesia cambiará los tiempos y la ley. Y vamos a ver que en el mundo católico, en marzo de 1994, en la página 809, dice que el sol era uno de los principales dioses en el paganismo. A esta hora el sol tiene adoradores en Persia y en otras tierras, ciertamente. Dice, hay que mantengan este antiguo nombre pagano, que permanecerá consagrado y santificado, y así el día del sol, el domingo pagano, era dedicado a Balder, llegó a ser el domingo cristiano dedicado a Jesús, el día del domingo, que es el día del sol. La verdad contra el engaño en el sábado, séptimo día de la semana, contra el domingo, primer día de la semana. En el sábado el mandamiento dice que debemos acordarnos del sábado para santificarlo, el séptimo día, y no el primero. Y en el católico dice mantengan este nombre pagano y permanecerá consagrado, santificado, y así el día del sol, que el domingo, pagano, dedicado a Balder, ya lo leímos, debía ser santificado. Muy bien. El engaño satánico acerca de la muerte, este es otro de los grandes engaños, de los grandes, del vino del furor de la fornicación. El sábado fue cambiado por el domingo, esa doctrina, y la otra doctrina es la inmortalidad del alma en el asunto de los muertos. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia de las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos.
Por eso ven que el corazón carnal, repito, Dios está trabajando con sus hijos, cambiándole su naturaleza. Con los que no quieren aceptar sus doctrinas verdaderas, simplemente su corazón carnal va a ser enternecido por los espiritistas, por el espiritismo. Son los ángeles malos. Y se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la Babilonia. Y nosotros pensamos, bueno, va a ser la marca de la bestia, esta bestia es Babilonia, la falsa iglesia, etc. Y vemos que está haciendo y deshaciendo. Tiene el teje y maneje, la sartén por el mango, pero nuestro Dios ya le tiene sentenciado que no va a prevalecer esta iglesia, y algún día vamos a ver lo que dice Apocalipsis, que se le van los moradores de la tierra, se le van a echarla al fuego, a quemarla. Pero antes de eso va a ser hasta ese tiempo, pero antes de eso nosotros tenemos que hacer una labor. Pero ellos tienen un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. No de las ciudades, ya hemos hablado de salir de las ciudades. Me preguntaba uno de ustedes que si era tiempo de salir de las ciudades. Les digo que sí, pero no de esa manera de huyendo, sino que hagamos planes para salir de las ciudades grandes, estemos cerca de ellas para venir a predicar, y mientras allí estemos listos, alimentándonos bien como debe ser, con buen aire, etcétera, etcétera, ya es tiempo. Dejar la ciudad. Yo aquí ya estaba yo platicando con los muchachos ayer, que aquí tengo ya dos personas, dos vecinos que fuman marihuana, y me llega el olor ahí, le cierro las puertas y todo, pero bueno, hay una tiendita aquí que vende marihuana y otras cosas, y cómo se acercan ahí carros lujosos a comprar, negocio tremendo eso. Bueno, las ciudades son semillero de vicios y de maldades y de desastres. No puedo salir allá afuera porque el humo me ataca luego. Ya tengo 3 días así con este olor de humo que me llega hasta acá, los incendios. Bueno, y hay que salir de las ciudades. Sí, ya es tiempo de empezar a salir. Preparémonos, busquemos un lugar con las personas el grupo que debe de ser, salgámonos, hagamos esto, pero no huyamos todavía. Tenemos que predicar en las ciudades y hay que estar cerca de ellas. Me explico, no vayan a decir, hermano, ya está diciendo que hay que salirnos. No. Hay que prepararnos, estar conscientes de que las ciudades no me están dejando nada bueno y que las ciudades solamente van a servir para nosotros, para predicarles, mas no para vivir. De allí que este movimiento está simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Ahí están las citas, siempre la pongo hasta abajo, que lo quieren repasar. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo eso será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Lindo, bonito, bendito sea Dios. El movimiento adventista de 1944, ya lo leí esto lo acabo de leer, perdonen. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. El Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado
y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazan a las almas sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamar el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, con el mayor poder el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagran a su servicio. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados del Babilonio serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todos serán desenmascarados. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que la Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Al mismo tiempo que este mensaje soy el llamamiento, salí de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando en su espíritu. Llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder en su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos y por medio de falsos informes, de malos informes e insinuaciones. En aquel tiempo de la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Aquí vemos el ángel de Apocalipsis 18:21 que hemos estado hablando, ya estamos por concluir, tengan paciencia. Dice que este ángel trae una piedra como de molino y la dice que y ángel poderoso tomó una piedra como de molino y la arrojó con mucha fuerza hacia el mar. Este ángel poderoso, ¿qué significa? ¿Quién es este ángel? Si ustedes ven todo el capítulo 18 de Apocalipsis, en todos los versos, excepto en el 21, habla de este ángel. ¿Por qué no habla del cuarto ángel? Es la continuación de este mismo mensaje que estoy hablando, que delata y a reprobar los pecados de la Babilonia. Y empieza a hablar con propiedad, con denuedo, con anhelo, sin miedo, que esta bestia, el cuerno pequeño, la Babilonia, la madre de las grandes, de todas las rameras y las abominaciones de la tierra, es esta iglesia que apostató de la fe apostólica y que se dice que es la iglesia apostólica y cristiana, porque sus dirigentes están metidos con el mundo, con los dirigentes del mundo, con los líderes políticos, etcétera, están metidos todo. Entonces, los hijos de Dios deberemos declararles al mundo entero que viene pronto el fin y que esta iglesia va a imponer una marca de la bestia, una marca para que puedan ellos ser controlados por esta. Una palabra, ganar adeptos y que se pierdan. El diablo lo que quiere es perder a la gente. El ángel declara en Apocalipsis 18:21, dice: así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá más. Pero muchos, si ustedes ven todo el capítulo 18, verán que van a extrañar a la gran Babilonia. Los mercaderes de la tierra, los que con ella se jugaron la vida, con ellos fornicaron con ella, etcétera, los grandes políticos,
todos lo van a extrañar, pero cuando vean que Dios le ha levantado una condenación, se van a lamentar, pero demasiado tarde. Ahorita es el tiempo de decirle a la gente que deben salir de la confusión y aceptar los mensajes de los 3 ángeles y los 10 mandamientos, aunque los demás digan que no. El Señor es el que lanza este mensaje: salí en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de ustedes y la mía. Ojalá seamos de estos, de esto que está hablando aquí Apocalipsis 14:12. Estamos tratando de que la iglesia cumpla su propósito. Y para ello hay que denunciar que simplemente no nos sentemos, ni estemos conformes en lo que hasta ha sido. Queremos volver ya a abrir las iglesias, volvernos a congregar. Muchos quieren eso. Están desesperados por hacer eso, porque les gusta estar ahí. Pero solamente para oír un sermón, pues mejor no regresemos. No digo que es mejor, en el sentido, estoy hablando del sentido de que si es por eso, pues va a ser inútil. Pero si vamos a congregarnos, regresemos, pero para instruirnos, para ocuparnos, estar en comunión con otros verdaderamente, formar esa comunión, esa comunidad que Dios quiere, espiritual, que nos empapemos de la palabra de Dios para enseñar a otros. Es lo que Dios quiere y es lo que yo deseo, y ojalá y volvamos pronto, pero con ese fin solamente, porque de todas maneras, recuérdenlo, vamos a predicarle al mundo que esa iglesia, la Babilonia, ya es sentenciada por Dios, ya la condenó y va a ser destruida. Toda esa gran gama del papado va a ser destruida en su momento. Dios nos quiere llevar de la manita, porque Él sabe que viene pronto el fin. Y nos quiere sacar de la Babilonia para estar con Él. Muchos vamos a escaparnos, a estar en lugares apartados. Dios nos va a dar el pan y las aguas, estarán seguras. Nos quiere llevar a un lugar donde podamos estar bien para que podamos esperarlo y haber cumplido con el gran propósito que es el de predicar el Evangelio. Bien, vamos a parar esta parte aquí. ¿Alguna pregunta al respecto de eso? ¿Que quieren un comentario? Hermano. No me digan, no levanten todos la mano, por favor. Levanten todos la mano, no puedo. Uno por uno. Muy bien, ahora sí vamos a terminar esa parte. Y ahora quiero que hagamos nuestra parte de que me platiquen. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son su don ya? Que no le puedo hallar, hombre. Están dormidos. ¿Están dormidos o qué? Hoy. Yeah. A ver, ¿alguno me quiere decir cuál es su don? ¿Sí o no? ¿Alguno sabe cuál es su don? ¿Ya hicieron la evaluación? Yo ya te los dije la semana pasada. No, de ti no me queda duda porque ya desde antes ya habíamos hablado, ya sabía yo. Y sí, ¿no? Y sí, de verdad, los dones que Alba tiene, yo no soy la eminencia ni la autoridad para decir si los tiene o no los tiene, es la iglesia la que los da, pero la iglesia lo ha comprobado, ¿no? A ver, lo voy a preguntar yo a Lupita, ella ha sido mi brazo derecho por muchos años atrás y yo sé más o menos cuáles tiene ella. A ver, Lupita, dime cuáles son tus dones, particípanos. Lupita. Está dormida. A ver, José.
¿Te recuerdas que te dije que no tengo la última Tú me lo parte? dijiste, sí, pero no, perdona. A ver, Lulú, ¿cuáles dones descubriste? Ay, sorry, Rafa, pero todos me salieron below 13 points. O no importa. Los 13, los que te salieron 13, ese es el posible don que tienes. Ya que, así, ¿cuáles son? Let me get my notebook, okay? Ok. A ver, mientras nos vamos con Lucho. Con Luis o Kendo. ¿Cuáles te salieron? No, todavía no he hecho mi suma total. Lo siento. No puedo. Muy bien. A ver, Luis Puel. Antonio, ¿cuáles te Todavía, salieron? hermano, No lo hacen. no. Abraham, Lo estoy revisando, pero estoy estudiando para... muy bien. No, sí, ese es el propósito. Es el propósito que estudien para que se conozcan el tema y puedan resolverlo. Sí. Pero recuerden, hay que ser un poquito más, meternos más, hacer alguna cosa importante para Dios. Eso es importante para ustedes. A ver, Abraham, ¿cuál salió? ¿O todavía no lo sale? Que no, todavía no lo he concluido. Muy bien. Concluyan esta. Erika, ¿sí le salió algo? Aún no lo he hecho, hermano. Apenas lo estoy leyendo. Bien, perfecto. Les doy esta semana, ¿ok? La semana que antes ya me los traen para que nos participen. Entre todos vamos a participar cuáles son los dones. ¿Qué les parece? ¿Sí? Está bien, hermano. Una pregunta. Dígame. ¿Sumo todos los números o todo el total de todos los números? Mire, déjenme ponerlo. Lo voy a poner aquí para que puedan ustedes hacerlo, ¿verdad? Déjenme ver aquí. La cosa es que se me desaparecen, pero bueno. En esta evaluación vamos a sacar los dones de acuerdo a la cantidad de la numeración o los números más altos que le dan, como a Lulú. Me dice que le están saliendo 13. A mí algunos, por ejemplo, los míos, me salieron unos 15, otros 18, etcétera. El total lo ponemos allí, ¿ok? Y vemos los dones. En esta tabla comparativa que vemos, por ejemplo, en la número 1, la 26, 51, 76, 101, son 4 preguntas que se relacionan con cierto don espiritual. Si ustedes ponen ahí en número 1 le salió 20, bueno, en otra le salió 1, pues algo no concuerda bien. Entonces, pero en 51 le sale 15 y en el 76 le sale 13. Entonces, en el 101 unos 10, bueno, junta todos los números en el total y ese total le va a dar el don que tiene. Por ejemplo, usted dice el don de profecía. Si alguien recibió el don de profecía, sus números, de acuerdo a las preguntas en el cuestionario, están relacionados, esta tabla comparativa está relacionada de acuerdo a los dones. Y las preguntas que se hacen, por ejemplo, usted es capaz de recibir mensajes o etcétera, especiales para dárselo a la iglesia. Es una de las preguntas que salen. Entonces, usted pone ahí, pues sí, he sido capaz de recibir esos mensajes. Bueno, a lo mejor recibí ese don de profecía y le pone ahí un 19, un 20, un 18. ¿Sí me expliqué o no? No se mira nada, Rafa. ¿Cómo? No se mira nada. No se mira nada. No. Yo no. Espérenme. Manda la tabla comparativa. A ver qué. Sí. Gracias, José, por la observación de que no se mira nada. Yo tampoco miraba nada.
Habla comparativa. Más alto. Esta no. Gravedad. A ver. Conocimiento. A ver, miren, es que no me... Clase, queridos oyentes y amigos y queridos discípulos del Señor. Vamos a comenzar con una pequeña oración dirigida. Ok, vamos a ver aquí. No me sale. Es que dicen que no le está saliendo esta. Ponme este y los... Ese sí. Hay que cerrar eso. Oh. No, pero... No, share screen. ¿Ya? ¿Ya la ven? Yes. Ok, mira, entonces... Les decía, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿no? Están los dones, en la parte de acá están los dones. Y en el cuestionario, ustedes van a tener, ¿cómo les llaman? Las preguntas. Lo que pasa es que en las preguntas van relacionadas, por ejemplo, mire, las preguntas van relacionadas 1, 26, 51, 76. Está relacionado con un don espiritual. Todas las preguntas de las 125 preguntas o las que sean, por lo general, siempre van relacionadas con, las contesta todas usted, todas las 125. Y las que le salgan más altas, eso quiere decir que ese es su don y lo pone al lado derecho. ¿Sí? A algunos les va a salir el don de enseñanza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la pregunta 3, la 28, la 53, 78 y 103 son las que corresponden a ese don de enseñanza. Y de acuerdo a lo que dice la pregunta, usted contesta con del 0 al 4, le contesta, le circula cuál es, si es o no es su don. Y en el total se va a reflejar si es o no el don. ¿Sí me expliqué o no? Le hago un ejemplo. Sí, hermano, a mí me llegaron las preguntas, pero hay unas que no tienen números. Solo le pongo sí o no. O... no, espérame, no tiene que los números. Ya sé qué es lo que pasó. Es que algunos no tienen en la derecha, no tienen el del 0 al 4, ¿verdad? Ajá, nomás es lo que estaba yo confundida. Si ahí solo le ponemos sí o no, o seguimos con lo mismo de 0 al 4. Sí, usted le pone ahí del 0 al 4, ¿cuál es? Usted Okay. cree que ese es, pues le pongan un 3 o un 4, ¿no? Si es. Más o menos, ¿usted cree cuáles dones cree que tiene, hermana Erika? Yo no sé. Estoy confundida. No sé. Pienso que es el de enseñanza, porque me gusta cómo enseñar a los niños. Hermana, usted tiene, yo le he visto en la iglesia cómo se desarrolla, y no nada más es, hermana. Usted tiene el don de exhortación también, hermana. Me da la impresión que usted tiene esos dones, al menos, de enseñanza, y él sí los tiene. Yo le he visto, le he observado en la iglesia. Como no le he visto mucho tiempo, por esa razón lo puedo decir. Pero ve ahí. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, les voy a mandar en esta semana, mañana y el lunes les va a llegar. Y les va a llegar un ejemplo ya lleno, y es en un ratito lo llenan, ya verán. No tiene y con eso ya no hay falla. Tal vez a mí me falló en eso. Yo pensé que, como yo conozco el tema, pienso que está fácil, ¿no? Pero no. En fin, el próximo sábado me los traen ya hechos, los voy a mandar y no hay duda de ello. José, ¿qué te hace falta, dices? El cuestionario final para juntar todas. Yo creo que está muy sencillo, simplemente pues no nos han mandado todo. Te faltan 8 preguntas nada más.
José, ya te los mandé por WhatsApp. ¿En serio? Sí. Ay, ¿cómo revisan sus temas, muchachos? Apenas me lo acabas de mandar ahorita. Ay, porque no me habías preguntado. Me hubieras preguntado, te lo hubiera mandado desde antes. Pregúntame. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta del tema que planteamos? Pues yo tengo una. Del tema de profecía. Yo tengo una pregunta, es para si tenemos que empezar, como tú me habías comentado que años atrás tú y otras personas iban al Parque MacArthur con el micrófono a hablar y predicar. ¿Deberíamos hacerlo de esa forma o lo tenemos que hacer individual? Bueno, todavía yo a ustedes no les he planteado la forma. Miren, en nuestros tiempos, a ustedes les va a ser más difícil, a ustedes y a mí ya me está resultando más difícil que antes la estrategia para evangelizar. No el método es el discipulado. ¿Cuál es? Instruirme yo y enseñar a otros de esa misma forma. Ese es el plan, ese es el discipulado. Pero la estrategia, la logística ya ha cambiado. Yo antes, mi estrategia, una de las estrategias que ustedes van a poder comprobar y practicar y que sí resulta todavía, es de que ustedes recluten personas o familias que ustedes conozcan o puedan entrar en ese hogar y dar estudios bíblicos. Esa estrategia no falla. Ese punto no falla y eso es lo que nos sigue, ese es el discipulado precisamente. Y por eso no falla, porque es lo que usted aprende y se lo participa a otros. La estrategia aquí no es ir a predicar, a gritar al parque. Eso, en primer lugar, ya no se usa. En segundo lugar, yo lo hacía, pero no lo hacía como los que hoy en día se ponen con micrófonos allí a predicar en las esquinas. Hermano, en primer lugar, no le hacen caso a uno. Está tirando la palabra de Dios así. A veces los que yo oigo ahí ni siquiera sé lo que están hablando. Hablan de que Dios y viene y que aleluya y que apártate del pecado, pero no enseñan. Esa es la Babilonia, hermano. Eso nos ayuda, nos destruye a nosotros porque queremos enseñar correctamente a la gente y la gente no nos quiere oír por eso. Por esa estrategia no funciona así. Ahora en día, usted la tiene más fácil porque ustedes conocen la tecnología mejor que yo. Nomás que mi estrategia a mí hasta ahorita no me ha fallado porque tengo dos cosas en las cuales yo trabajo mucho y que sí me sirve. En primer lugar, yo recluto gente de la misma iglesia que yo veo que quieren o que pueden ser discípulos y que no les han enseñado. Yo me acerco y les pido y les invito. Eso yo hago mi parte esa. Por otro, mi otra parte es que yo mismo recluto gente para dar estudios bíblicos en sus casas. Ya sea, pueden ser vecinos, amigos, familiares, o que ellos me recomienden con personas, o etcétera, etcétera. Y aún, ahora en mi trabajo, como yo hago Uber, pues yo ahí les pregunto, veo cómo están, y entonces ya sale el tema, o cualquier tema. Esa es la ventaja que Dios me da. Cualquier tema que me presenten, pues yo platico. Y conozco los temas y, bueno, sale a la luz y de repente yo los envuelvo y les digo, los meto en el tema y les gustaría a usted aprender de estas cosas y eso y esto. Y me dan su teléfono y ya les pregunto y les hablo y así sacamos. Pero les voy a decir una cosa, de 20 personas que me dan su teléfono, solamente 2 me han llamado. Pero no me importa, y así es. Si mi estrategia me falla uno, ya tengo 2. Entonces, yo tengo 3 personas, 3 hogares dando estudios bíblicos. Uno de los hogares no me va a fallar. Los otros puede ser que sí, pero uno no. Dios, el Espíritu Santo, me sigue utilizando y me sigue dando gente. ¿Me explico?
porque entonces la logística cambia, la estrategia cambia, pero yo no voy a andar gritando ahí, hermano, ni les recomiendo, eso no quiere Dios. Tocar puertas resulta bueno para ayudar gente, pero de 500 puertas que yo toqué cuando fui pastor de Newhall, 500 puertas, ni uno solo estudio bíblico sacamos. Y salíamos todos los días a tocar puertas, a invitar a la gente, a regalar revistas, regalar libros. Repartimos mucho y no ganamos ninguna persona. Las personas que fueron ganándose ahí fueron de estudios bíblicos que los hermanos y un servidor dábamos personalmente. Por eso yo digo, por eso las iglesias no crecen, porque no dan estudios bíblicos, nomás se quedan ahí. Pues ¿cuándo? Yo pues dije no, hace años dije no, ahora voy a enseñar a otros para que ellos a su vez enseñen a otros y así, ese es el discipulado. Y por eso tengo esto, predicando por años este asunto del discipulado, Así que no se preocupen, poco a poco voy a ir enseñándoles cómo hacerlo. Y una de las formas que a mí me ha ayudado mucho es darme, hermanos. Ustedes me conocen, a veces soy un poquito serio, duro a veces, pero para nada, yo tengo mucho cariño por todos, tengo mucho amor por todos. El asunto es de que en mi humanidad, sabes, me miran ojos, cara de asesino, ¿no? Que así la tengo, pues ya ni modo, pues ya así estoy. Pero aún así, gracias a Dios, la gente me oye, ¿ve? El Señor sabe. ¿Alguna otra pregunta? Soy Luis. Una pregunta no, sino quiero recalcar lo siguiente. Sí. Tú nos enseñas, me ayuda mucho, pero cuando yo predico o predique aparte, yo siempre, el Espíritu Santo es quien me guía. Yo no, en realidad, puedo seguir una línea de enseñanza, porque ni yo mismo la entiendo, menos me van a entender. Discúlpeme por eso. Oh, no, y fíjense que es tan cierto eso que está diciendo Luis. Es tan cierto que lamentablemente a veces, por más que usted y yo queramos hacer nuestra parte, el Espíritu Santo siempre es el que da la última palabra. Es por ello que les digo, dense ustedes, ¿no? Si hay una persona que a mí me dice, ¿sabe qué? A mí me han dicho clientes del Uber, ¿sabe que no tengo dinero ya? Mi tarjeta no me sirve y me puede llevar y los llevo. Y entonces, oiga, usted es diferente. A mí me han dicho, usted es diferente, usted no habla ni siquiera ni como otros, pues, ¿qué iglesia va? ¿Qué? Entonces ya les doy, sale el tema y les doy mi teléfono. Y les digo, de 20 me han salido 2. Bueno, pues voy a hacer 40 porque salgan 4. ¿Sí? Hoy nos tocó predicar el Evangelio contra la bestia, acuérdense. Y el mundo nos va a ganar en muchas formas. Pero el Espíritu Santo va a cumplir su propósito a través de ustedes. Pero hay que hacerlo, Yo no sé si ustedes están dispuestos a hacerlo o no, pero yo esto lo estoy enseñando con esa finalidad. En su momento tendrán que hacerlo. Usted quiere hacer lo que Dios quiere, de estudios bíblicos. De otro modo, yo no creo que Dios nomás quiere que se siente ahí en la iglesia, No creo. ¿Algo más? Una observación. Sí. Tal vez suene medio feo, triste, o como lo quieras llamar, pero no muy buena. Tal vez, como dicen que por nuestros frutos podemos cambiar a las personas, ¿verdad? Y si no cambiamos a las personas, es porque realmente no estamos cambiando nosotros mismos por nuestro testimonio. Sí, lamentablemente yo en mi vida, en mi experiencia cristiana, he podido comprobar que lamentablemente a veces no actuamos como debiera ser y en lugar de ganar perdemos. A mí me ha pasado. Entonces, por eso les digo, yo les enseño de esa manera correcta, que vean que si no, el Señor no nos cambia, usted no va a ganar a nadie.
Usted no puede transformar a nadie. Esto es un asunto del Espíritu Santo. Y si usted no obra conforme al Espíritu, con puros intereses personales, el Señor no lo va a usar. O aparentará. ¿Verdad? Entonces, yo he tenido que arrepentirme, créame, de grandes cosas. Y sí me he arrepentido, pero a veces, lamentablemente, se ha perdido. Y yo le pido perdón a Dios porque en mi humanidad he cometido muchos errores. Aún en la iglesia, en mi liderazgo. Entonces he tenido que entender que no va por ahí el asunto, ¿no? Y digo, bueno, pues el Señor sabe. Y ayúdame, con humildad reconozco y agarro lo que Dios dice. Hago lo que Dios dice. Y de repente hay unas personas que me llaman la atención, amigos míos y amigas. Alba es una de ellas, me ha dicho, ¿sabes qué, Rafa? Pues esto y así. Y pues tengo que entender, ¿no? Es bueno, como tú lo estás diciendo ahorita. Y entonces tengan en cuenta esto para que ustedes no sufran estas situaciones. Porque a veces las personas no son como un servidor. Yo la riego y puedo reconocer. Tengo esa cualidad y tengo el terrible defecto de ser pecador. Pero tengo una cualidad que Dios me da con su espíritu de agachar la cabeza y reconocer y aguantarme la vergüenza y adelante. Si usted es capaz de hacerlo así, que espero que sea, si no, hermano, mejor no se meta en problemas, no haga nada en contra de Dios y haga lo que Dios dice, porque le va a costar trabajo ser humilde. Créanmelo. ¿Sí me expliqué? Pero definitivamente, hermano, con el amor de Dios, solamente así se va a predicar. Solamente. Ok, Erika. Yo tengo un comentario. Sí. Solo para que no nos desanimemos y sigamos adelante. Sabemos que son tiempos difíciles, pero que tenemos que predicar el Evangelio de alguna otra manera. Y dice, como dice la hermana White, en consejos sobre el régimen alimenticio, ahí lo encontré. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces le decía, sígueme. Así que si nosotros seguimos ese método, yo creo que no hay fracaso para nosotros. Si nosotros vamos a Él y le pedimos la dirección, Él nos va a guiar y si estamos en la voluntad y disposición para obrar, para predicar el Evangelio, Él nos va a dar las herramientas para hacerlo. Sí, es una realidad. Yo a ustedes sinceramente les puedo decir, ustedes, a mí como me conozco, pues me superan en mucho, ¿no? Yo soy su maestro, es cierto, en cierta forma, pero me superan en mucho, ¿no? Porque a mí me ha costado, miren, yo rock and rollero. Eso sí, miren, nunca fui vicioso de ninguna índole, nunca vicios de ninguna, hasta la fecha, pero tengo mis defectos de carácter. Y yo creo, por ejemplo, Josecito es un pan, ese hombre, ¿no? Erika es una super mujer. Lupita, no se diga, no olvides a Alba. Yo conozco, a todos ustedes los conozco bien, a Lulu, son enormes personas. Pues yo me considero menos que ustedes, sinceramente se los digo. Pero gracias a Dios puedo enseñar esto y decirles esto, pero al menos yo me considero menos que ustedes. Se los soy sincero. Y dice la palabra de Dios, porque lo aprendí. Dice, nadie tenga más alta estima propia que la que debe tener de sí mismo. Así que usted dice muy bien, pero yo así como los miro ustedes, ¿no? Al hermano Antonio, son personas magníficas, ¿no? Mansas. Yo de repente me dicen alguna cosa y brinco, ¿eh? Así es uno. Pero gracias a Dios he aprendido en estos últimos años, he aprendido muchísimas cosas. Sobre todo he aceptado que el Señor Jesús es el que debe ser glorificado.
y se me ha quitado, bueno, más bien he dejado de hacer ciertas prácticas, ciertas cosas, y bendito sea Dios, Dios lo usa a uno, además, yo quiero estar con el Señor, hermanos. Por muchos de mis defectos, yo sé que el Señor me los va a ir quitando poco a poco, me los ha ido quitando. Ustedes tal vez no tengan que sufrir tanto como yo, porque yo he sido bien orgulloso y soberbio, olvídense. Así que, gracias a Dios, hermanos, ahí vamos. Tiene usted razón, Erika, la felicito. Sí, hagamos eso, no nos desanimemos. Elena de White dice que nosotros, por pecadores que seamos, reconozcamos, no nos desanimemos, no hagamos lo que Judas, que se apartó de Dios, seamos como Pedro, vayamos hacia Cristo que nos va a perdonar y nos va a ayudar. No se les olvide eso, pero tenemos remedio. ¿Ok? Y predicar, No, predicar. Entonces, nos vemos la próxima, el próximo. ¿Sí? ¿Lolo quiere decir algo? No. Ok. El próximo sábado nos estamos viendo aquí. No me fallen, acérquense siempre. Vamos a seguir estudiando. La próxima semana hacemos otras cosas y ya veremos platicaremos de nuestros dones también. Y aparte el tema que les traigo la próxima semana, porque continúa el discipulado, vas a ver cómo hacerlo. ¿Ok? Dios les bendiga, cuídense. Shavua Tov, feliz semana. ¿Ok? Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Saludos. Feliz semana. Nos vemos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Lupita. Ayudar si se ofrece.